Salimos de los gloriosos, de los gozosos, vamos para los dolorosos. Vamos a una parte de la historia que seguimos en el Líbano, porque apenas vamos para el Líbano en la Edad Media. em, y resulta que para hablar del Líbano en la Edad Media, pues teníamos que hablar de todo este Islam que corre por el medio, por eso nos fuimos. Pero ahora para poder recuperar el Líbano, pues yo necesito devolver la pita. Va a ser un poco exigente. ¿Por qué? Porque desafortunadamente eso es como cuando uno tiene que recoger las miguitas del pan porque esa es una historia que no nos es cercana, que no tenemos tan referenciada, pero que hay que conocer básicamente para tener en cuenta la estructura y poder entender qué pasó después, porque los procesos posteriores están basados en esto. Entonces, ¿qué es lo que quiero que tengamos en cuenta? Que de pronto no nos vamos a tener tan pendiente que si el señor se llamaba fulanito de tal o se llamaba menganito de tal. Eso es como cuando nos cuentan chismes de una persona que no conocemos y uno a veces dice, bueno, pero la historia puede resultar interesante. Cuando hablamos del Líbano de la Edad Media, vamos a encontrar una serie de periodos. El primer periodo se llama Rashidun. ¿Por qué? Porque es un periodo en el que entra el Islam, pero todavía no se ha consolidado completamente como el sultanato omeya. Son los que se van a anexar a los omeyas, ahí va a entrar el periodo omeya, que obviamente, como nos podemos imaginar, va a ser un periodo de, por un lado, de conflicto, porque el Líbano estaba bajo el dominio de los bizantinos y los bizantinos eran como esos perros bravos que le echan diente al hueso y que puede que lo suelten por un momento, pero siempre van a intentar recuperar su hueso. Es decir, que va a haber un principio de conflicto que va a estar allí sembrado todo el tiempo. Que lo que pasa es que cuando llegue el Islam, esta región que hace parte del Imperio Bizantino, pero como le toca a los territorios periféricos de los imperios, ¿sí? Se lo invitan a un muy buen negocio de huevos con jamón, pero usted no le dicen que usted es el jamón. Es decir, que le toca una exacción permanente. Los bizantinos eran unos señores muy furiosos, con unos principios religiosos muy dogmáticos y con unos embelecos costosísimos. Que la procesión del Pantocrátor, todos tienen que poner yo no sé cuánto para la procesión, para las velas, para ta, 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 ta. Y usted por allá, sin mucho parado, a una esquina, así como empinando, a ver si ve la procesión, pero a usted le toca pagar. Que la tal cosa y otra vez, que vamos a llevar el icono de la Virgen para tal lado, ponga del bolsillo y otra vez medio brinque, a ver. Y llega el Islam y dice, no hay iconos, no hay imágenes, no hay impuestos religiosos de este tipo. Lo que se paga es al Estado Islámico. Tenga usted su religión como bien tenga. Y si se vuelve al Islam, pues sí va a dar una limosna, pero esa limosna va a servir para darle comer a los pobres, para ta, 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 ta. Entonces, pues mucha gente estuvo de acuerdo. Luego viene el periodo de los abasies, y esto es las mil y una noche. Cuando ustedes piensen los abasies, piensen en eso, las mil y una noche. Es un Islam suntuoso, es un Islam de una gran cultura, es un Islam del deleite. Luego viene un
nuevo periodo para el Líbano, que es el periodo fatimí. Como lo dice su nombre, de qué tendencia son? Chiitas. Son islam, pero chiitas. Y bueno, aquí va a haber una mayor agitación y acá vamos a encontrar el asedio y el señorío de Beirut, que ya va a ser en el curso de las cruzadas. Entonces, ese es nuestro pequeño recorrido. Ya les avisé, ya les conté, ya guerra avisada no mata soldado. O sea, ya les dije que es una parte de la historia compleja, ¿sí? Aquí tenemos el Islam bajo el califato ortodoxo, nuestros cuatro califas, terminando en Ali, empezando en Abu Bakr. Ya la parte verde había sido en vida de Mahoma, el amarillo es en el califato ortodoxo y el morados bajo los omeyas. Es decir, los omeyas van desde aquí hasta aquí, incorporando lo verde y lo amarillo. Es la máxima expansión del Islam en términos de logros, porque claro, los abasíes van a mantener este territorio y lo único que van a poder anexar va a ser Sicilia. Nada despreciable la anexión de Sicilia, pero muy pequeña en comparación a todo lo que los otros ya habían logrado abarcar. ¿Sí? ¿Me estoy haciendo entender? O sea, empiezan teniendo esto, siguen teniendo esto, más todo esto, luego tienen todo esto, y los abásides lo único que van a incorporar nuevo es Sicilia. Quiere decir, desde el verdecito de Mahoma, el Mahoma era agalludito, ¿viste? Siempre fue bastante lo que avanzó. Eh, el imperio abasí es obviamente más grande que el imperio Meya, pero el imperio Meya siempre se considera la máxima expansión precisamente por haber logrado ir tan lejos. Nosotros ya habíamos hablado de los califas ortodoxos, no me voy a devolver ahí, porque cuando íbamos aquí empezó nuestra desobediencia civil, nos fuimos a ver todo esto. Entonces ahora vamos a ir volviendo, ¿sí? Este es el mismo mapa que vimos, solo que con otros colores. Bien, y vamos a tener que, lo que sí es cierto, es que para el final del califato, los califas ortodoxos llaman al Islam a la yihad. Es decir, hacen un llamamiento mayoritario y empiezan en pie de guerra a expandirse. Es en ese momento cuando es conquistado Beirut. En el año 635 llega sobre Beirut un líder islámico que es Yazid ibn Abi Sufyan y él se va hacia el Líbano bajo las órdenes de su comandante, ¿sí? Y con su medio hermano que era Muawiyat. Se van por lo que ya habíamos dicho nosotros cuando hablamos del Islam. El Islam es como, a ver, para el pueblo que se islamiza, es como si le pusieran una inyección de complejo B. Se siente enérgico, poderoso, dispuesto a hacer el trabajo de Alá. Y el trabajo de Alá es cumplir una de las suras del Corán que dice que Alá les promete a los creyentes la tierra. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a hacer efectiva la promesa de Alá. Ir a conquistar la tierra para la comunidad de los creyentes. Hay un elemento que es muy interesante. Ese elemento empieza con el cristianismo y con el cristianismo convertido en catolicismo. Nosotros todas hemos conocido el cristianismo
En sus orígenes, con Jesús de Nazaret, la historia del cristianismo se divide en cuatro partes, en sus orígenes. Primero, pues nace Jesús, se cumple la promesa, pues eso creemos los que creemos. Y viene una vida que es una vida privada de Jesús. Ya está ahí puesta la semilla porque ya está Jesús, que es el que va a realizar el proceso de proclamación del reino de Dios. A los 30 años empieza la segunda etapa, que es el tiempo de Jesús primero en Galilea y después llegando hasta Jerusalén. Ese tiempo es un tiempo en el que él predica, hace milagros, grandes curaciones, revive a Lázaro y no solo a Lázaro, sino a otros más, a la suegra de Pedro, a la hija del centurión, ¿sí? Creo que a otro. Hay varios muertos que vuelven a la vida. Sanaciones y resurrección. Es que Jesús nunca fue otra cosa sino judío. Él fue Jesús. Él y los apóstoles son de naturaleza judíos. Los apóstoles se convierten en cristianos en la en la fiesta de Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo, porque hasta el momento en que Jesús muere y resucita y ellos lo encuentran en Emaús, ellos, ellos van, lo que pasa es que cuando Jesús resucita el domingo, él se aparece a las mujeres, sobre todo a María Magdalena, y mm, le dice que le diga a los apóstoles que se encuentran en Emaús, porque ellos es un sitio, ellos no se encuentran en Jerusalén porque hay muchas persecución de los apóstoles. Los apóstoles están siendo perseguidos, están muy asustados cuando a Jesús lo capturan en el huerto de los olivos. Pues que Pedro reacciona, le corta la oreja al legionario y entonces después Jesús se la reinstaura, ¿verdad? Se las vuelve a poner y es la primera operación de reimplantación de de un miembro para que ustedes vean. Y en ese momento ellos se vuelven pies en polvorosa. El único de los apóstoles que acompaña a Jesús al Calvario es San Juan, que va junto con la Virgen y las mujeres. Los otros apóstoles, bueno, y además eso es lo que él dice, ¿no? Yo era el discípulo amado. Entonces, los apóstoles se esconden. Cuando viene Magdalena y les cuenta, porque ella ha ido, la tradición judía señalaba que el cadáver tenía que recibir unos ciertos cuidados. Ella iba a purificar el cadáver, es decir, a cambiar los vendajes, a limpiarlo, a cambiar los vendajes. Cuando ella llega es cuando encuentra que la tumba está vacía. Y Jesús, se le aparece, de acuerdo con algunas escrituras, otras no lo ponen, y le dice que les diga a los apóstoles que no lo toque, porque ella pues la primera le dice, no, no me toques, no le metangere, ese que le dice, no me vayas a tocar. Y lo otro que le va a decir es, dígales que nos vemos en Emaús, para que ellos estén tranquilos. Entonces ellos van camino a Emaús. Ahí es cuando aparece la otra parte en el Evangelio, que él va con dos de los discípulos y van conversando sobre lo que pasó y ellos no lo reconocen hasta que llegan a la posada y piden la comida y él fracciona el pan y entonces por eso en ese momento ellos se dan cuenta. Por eso la canción dice, te conocimos Señor al partir el pan. ¿Sí? O sea, en ese momento ellos se dan cuenta. Y van hasta Emaús y estando en Emaús se da la ascensión. Él sube al cielo frente a ellos y después de que de que él sube al cielo, baja
Él les dice, ellos le dicen que se van a quedar solos, que se sienten tristes, que van a quedar abandonados. Él les dice, no teman, porque ahora va a venir el Espíritu Santo, o sea, y el Espíritu Santo baja sobre ellos, y es en ese momento en que ellos, al recibir el Espíritu Santo, hablan lenguas, reciben los 7 dones del Espíritu, y allí nace el cristianismo. En ese momento nace el cristianismo, porque en ese momento ellos ya son, no solo saben que Él es Dios, sino que están bajo la inspiración del Espíritu Santo, totalmente seguros, y por eso pueden asumir incluso la muerte de cruz y la muerte de martirio, ¿sí? Ese es el, digamos, el tercer momento. Pero ahí el cristianismo no es otra cosa que una secta más entre muchas que hay dentro del contexto de estos territorios. Los cristianos predican, hay sacerdocio, óiganme bien, masculino y femenino. Sí, porque el Espíritu Santo no llegó solo sobre los 11, sino también sobre las mujeres que estaban ahí. ¿Sí? Y por eso ha habido tanta garrotera en medio de la iglesia, y era una de las cosas que Francisco alegaba, porque él decía, ¿por qué le niegan la condición de apóstol a María Magdalena? Sí, exacto, eran mujeres que estaban con Jesús, también María, la otra hermana de Lázaro, y eran mujeres que se habían comprometido profundamente. Lo que pasa es que la institucionalidad de la iglesia se da en varios periodos, y un primer momento es cuando ingresa a la iglesia Pablo. Cuando Pablo ingresa, ellos discuten si es bueno o es, digamos, más que bueno, si es correcto o es adecuado o es apropiado o no que las mujeres ejerzan el sacerdocio. Ellos están en un contexto sumamente patriarcal y misógino. Jesús es un revolucionario porque anda con los pobres, con las mujeres, con las prostitutas, con los cobradores de impuestos, con todo el mundo. O sea, Jesús no le pone reparo a nadie le retiene los pecados. Por eso era que Francisco decía, perdonen a todos. Y eh, entonces, en medio de este proceso, Pablo les dice, mire, lo que pasa es que si dejamos a las mujeres, vamos a tener más problemas de los que ya tenemos. Y vamos a tener más problemas porque va a haber más resistencia al mensaje, porque va a ser más grave la persecución, porque va a ser más, ¿sí? Porque muchos hombres no están dispuestos a oír la palabra desde una mujer. Y muchas mujeres tampoco. La resistencia al cambio en relación a las mujeres no ha sido cuestión de hombres únicamente, ha sido muy cuestión de mujeres, sí, muy resistentes. Luego empieza la fase en que pasamos del cristianismo a la cristiandad, cuando eh, vamos a encontrar a Constantino y creo que es Magencio, tengo que mirar el otro, que van a primero a establecer el edicto de Milán, con el cual despenalizan el cristianismo, lo vuelven una religión aceptable para Roma, Constantino el Grande, y luego Constantino, ya como único emperador de Roma, llama al concilio de Nicea y establece el cristianismo como la religión oficial de Roma. A partir de ese momento,
el cristianismo va a cobrar impuestos, a tener bienes, a tener jerarquías, a volverse ortodoxo, a volverse ortodoxo, a volverse muy sí señor, pero todavía el cristianismo de Constantino no es todopoderoso. Tiene que llegar otro emperador en Bizancio, que es Teodosio el Grande, y Teodosio dice, no, perdón, no es que el cristianismo sea la religión del imperio, es que el cristianismo es la única religión que se puede practicar dentro del imperio. Y empieza la persecución a todos los paganos que todavía existían, que es lo que narra la película Ágora. Y también hay persecuciones a los judíos empiezan, que están en el imperio, empiezan a ser obligados o presionados para que se bauticen. Teodosio es siglo sexto después de Cristo, siglo sexto, séptimo después de Cristo, porque él es después de Constantino, de Justiniano. Justiniano es 530, 535. Teodosio debe ser ya en el siglo, sí, siglo séptimo. Bien, entonces, como les decía, nuestros queridos islámicos están revitalizados. Cada vez que un pueblo se islamiza, se lanza como un ariete a un proceso de conquista. O sea, la islamización está muy vinculada con el avance militar y la conquista de territorios, ¿sí? Ese es un proceso que se va a ver muy marcado hasta la expansión turca. Ojo, no es eso lo mismo a que una comunidad, por ejemplo, aquí en Cali, un grupo de caleños se conviertan al Islam, pues no van a salir metralleta en mano a conquistar, pues esperamos que no. Pero, por ejemplo, sí, muchos islamizados hoy en día en África y algunos incluso islámicos nacidos en Europa se han venido a mezclarse con ISIS y con los grupos de fundamentalismo islámico y una de sus características es la beligerancia. Eso es algo que hay que tener en cuenta. Bueno, entonces nuestro querido Yasib ibn Abi Sufyan va a entrar sobre Beirut y va a pasar casi como la mantequilla sobre el pan. ¿Qué quiere decir eso? Con muy poca resistencia, porque a decir verdad, los pobladores de estos territorios no era que estuvieran diciendo, Bizancio, Bizancio, te amamos. Para nada. Es más, la marcha de ellos sobre estos territorios va a repercutir fuertemente en Bizancio y va a traer la iconoclastia bizantina con León IV. Porque los bizantinos van a decir, el emperador de Bizancio va a decir, no, pues si lo que les está generando tantos problemas son las imágenes, pues quitemos las imágenes. Sí. Para intentar sostener estos territorios, porque no es solamente lo que pasa en Líbano. Ya lo veremos cuando vayamos sobre Siria y ya lo veremos en otros territorios. Bien, entonces vamos a encontrar que uno de los compañeros del profeta, o sea, miren lo temprano que es esto, o sea, uno de los que se unieron a Mahoma cuando Mahoma empezó, que fue justamente Abu al-Darda, se quedó en Beirut, ¿sí? ¿Por qué se quedó? Porque era un hombre que estaba completamente imbuido con el poder. No, porque quedó como quedaron los apóstoles del cristianismo. Él quería, ellos no solo querían quedarse con la tierra y hacerse con la riqueza, claro, eso era parte de la conquista. Nadie va a ir a jugar la vida pues a conquistar un territorio porque, ay, no, mis niños, yo vine para que ustedes sigan iguales. No, también el propósito era islamizar, era transmitir el mensaje. Y ellos se van a quedar, él y su hijo se quedan en Beirut y
Allí construyen, entre otras cosas, esta mezquita, que es la gran mezquita de Al-Omari, y esta la van a hacer, digamos, bueno, no la construyen ellos propiamente, la construyen sus sucesores en los tiempos de el segundo califa del Islam. O sea, el primero es Abu Bakr, el segundo es Umar bin el-Khattab, en el 635 después de Cristo. Entonces ahí vamos viendo cómo va avanzando durante este periodo, cómo va avanzando el Islam, se está moviendo en todos estos territorios rojos. ¿Quiénes están liderando? Pues ya lo vimos. Los amigos de Mahoma, los que acompañaron a Mahoma. Aquí tenemos un punto muy interesante para nombrar, un punto muy chévere. Y es que sí, Mahoma está habitado por el espíritu de Alá. Él se ha convertido al Islam y se siente profundamente conmocionado por eso. Hay un elemento que es absolutamente potente en el ser humano y es la mente y el lenguaje. Yo a eso de la neurolingüística le creo. Es una persona que se ve al espejo todos los días y dice, ¿y cómo estoy de bien? Estoy súper bien, me veo súper joven, estoy súper delgada, soy muy inteligente, sí, soy hermosa, me veo linda y se dice todo el tiempo cosas buenas. Cambia, miren, yo me voy a coger un poquito el pelo porque me está molestando. Yo soy muy dada a ejemplificar con la vida de uno. Cuando yo tenía 30 años, si ustedes me hubieran conocido cuando yo tenía 30 años, ustedes habían dicho, pues quería esta señora de 50 o 60 años. Sí, estaba mucho más gorda y enfermísima. Sí, 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 muy enferma. Y yo tuve la suerte de trabajar con una mujer que es la mujer más bien hablada que yo he conocido. Y ella un día me llamó al lado y me dijo, venga, Gilmita, le voy a decir una cosa. Que teníamos una compañera que todo el día se quejaba, ¿no? Doloritas. Cuando no era un dolor, o Lola calamidades. Cuando era una... Ya me dijo, venga, mija, le voy a decir una cosa. Deje de decir que está enferma. Me dijo, mire, primero, eso aburre a la gente. A nadie le interesa. Y a usted la enferma más. Y yo me mejoré. Y desde entonces yo te digo, si me tengo que decir cosas a mí misma, me las digo en positivo. Si hay una situación que es exigente, yo no volví a decir difícil. Yo no digo eso es tan difícil, o eso es exigente o eso es complejo, ¿sí? Tengo que ponerle más alma. Y pues Mahoma tenía su Mahomita adentro diciéndole, tú puedes, Mahoma, tú puedes. Dios está contigo, Dios está contigo. Pues miren que eso es tan cierto, que cuando, pues nosotros creemos que cuando Jesús va en la barca con Pedro y Jesús camina sobre el mar y Pedro él le empieza a caminar hasta que Pedro piensa que se va a hundir y se hunde, ¿sí? El cerebro es tiene más poder que un reactor nuclear. El cerebro crea la realidad y hace que podamos rejuvenecer y hoy en día, hasta hace un tiempo, se pensaba que el cerebro perdía las neuronas y ya no las podía recuperar. Pero hoy en día se sabe que el cerebro tiene la capacidad de recuperar las neuronas y de volver y hacer más efectivos las conexiones. Pero además de esa convicción, el Mahoma se la sabía. ¿Qué quiere decir? Él reunió gente de muchas tribus. Las tribus arábigas eran tribus que se mantenían racataca la mandaca peleando. Eran tribus que vivían siendo comercio de caravana,
pero también asaltando caravanas. Habían desarrollado una raza de caballos muy especial, que son los caballos árabes. Unos caballos resistentes, fuertes, y que ellos formaban, o sea, adiestraban para la guerra. Usted no se puede móntese usted en un caballo y láncese a la batalla. A ver usted dónde acaba. El animal se asusta, ¿sí? Que usted se llamaba. Para meter un caballo a la batalla hay que educarlo. Sí, usted lo tiene que educar, usted le tiene que enseñar al animal y le tiene que transmitir además una seguridad absoluta. Estos hombres que arrancaron el camino con Mahoma desarrollaron además unas espadas que ellos aprendieron probablemente a forjar y las obtuvieron originalmente con los contactos con Persia y con India, son las cimitarras, es la espada curva. Y estaban completamente convencidos de dos cosas. Una, hacían la voluntad de Alá. Y dos, si se morían Mahoma, mi querido Mahoma, y ahí sí me voy a salir de aquí, yo no lo iba a hacer, lo prometo, pero voy a hacer una pausa para llevarlos a una parte que me parece muy interesante. Mi querido Mahoma les contó cómo era el cielo. Y cuando mi querido Mahoma les contó cómo era el cielo, anda, el cielo era, y todavía se lo creen, tanto que hoy por hoy, mucha de la gente que está peleando y que está, digámoslo así, es porque están absolutamente convencidos de que ellos van a merecer el cielo. Y me voy a saltar aquí un minutico. Ay, yo soy imperdonable, pero bueno, ustedes me tienen cariño y me perdonan que yo haga esto. Y si no, por lo menos lo disimulamos que, no, pues, que estábamos como muy bien, pero sí quiero contarles esto, porque es quizás de las cosas que uno menos sabe del Islam y que son más definitivas para entender mucho de lo que ocurre con el Islam, ¿sí? Y es, por ejemplo, en primer lugar, la muerte. O sea, a estos pueblos que no tenían o que tenían un pensamiento muy mágico, piensen que habían 365 ídolos, ¿no? A estos pueblos, Mahoma les transmite un saber. Ellos no le creen a Mahoma solo por lo que él cuenta, sino porque le va muy bien militarmente. O sea, vuelvo al punto, ¿no? El tipo era un estratega militar. Sabía cómo comandar y sabía cómo armar el ejército. Porque ellos, pues, solo a punto de cuentico teológico no le iban a creer. Y le creyeron muchos. El Islam dice que desde el momento en que nacemos está establecido nuestra fecha de vencimiento, o sea, el día en que nos vamos a morir. Pero obviamente nosotros no sabemos esa fecha, por eso debemos vivir preparados para el momento de la muerte. La muerte es la gran niveladora, la gran igualadora. Todos vamos a morir, eso es la verdad. Todos vamos a comparecer en el juicio final frente a Dios. Y por eso el Islam te dice que no te apegues demasiado a la vida, o sea, que vivas ligero de equipaje, como decía Anthony de Melo, que vivas sí plenamente y que hagas
todo lo que puedas mientras vivas para hacer el bien a ti mismo, a los que amas y a los que no amas también, a todas las personas, a los demás. No deberíamos aferrarnos a nada porque todo es temporal, todo es prestado, nada es permanente, solo nuestra alma es permanente. Y asimismo, ¿sí? Debemos tener claro que ninguno de nosotros sabe quién es el otro para Alá o qué representa el otro para Alá. Y deberíamos pensar que Alá tiene tanto aprecio de ese otro como de nosotros, ¿sí? Y dice, eso sí, que mientras estemos aquí en la tierra, hágale, mamita, hágale, papito, gócesela. Hace rico, coma rico, duerma bien, viva con todo lo que usted pueda, porque Alá puso las riquezas y los bienes del mundo para nuestro disfrute y complacencia. El ascetismo no entra en la primera visión del Islam, después aparecerán ascetas, pero eso ya será otra historia. Ahora, lo único que nos llevamos de la vida son las obras. Deberíamos entonces encargarnos de hacer obras trascendentes, dejar un legado a los que nos siguen, hacer algo que a las otras personas les siga enriqueciendo. Debemos compartir nuestro conocimiento, debemos compartir las cosas buenas que tenemos con los demás. Y cuando la persona muere, no deberíamos estar tan aburridos ni tan tristes porque ella va a un mundo superior, va a un mundo mucho mejor. Con esto, el Islam logra dos cosas. Por un lado, vivificar la vida, y por el otro lado, dignificar la muerte y desproveer la muerte del miedo, del temor, ¿sí? No se debe decir que la persona murió, sino que la persona cruzó el umbral, pasó la puerta, ¿sí? Por eso la entrada a las mezquitas se constituye como una puerta al cielo. Nosotros, pues el cristianismo lo dice, vamos al Padre, no deberíamos sufrir si vamos al Padre, deberíamos estar bastante contentos. Y debemos aprender de Mahoma, el, si yo fuera islámica diría la paz esté con él, sea con él, el compasivo, el misericordioso. La compasión es la llave de oro para toda la vida. Ser compasivo no es lo mismo que ser dadivoso. Compasión es sentir con los otros. Yo soy compasiva cuando tú estás alegre y yo me alegro contigo, ¿sí? Esa gente es que uno a veces dice, pero ¿qué me pasa con esta persona? Cuando yo estoy triste, es la primera que me llama, viene, pero cuando estoy alegre, no se alegra. Ahí no hay compasión. Ahí hay envidia y hay deseo de sentirse superior al otro. Exacto. La gente que realmente es compasiva está feliz cuando tú estás feliz. Bien, cuando la persona muere, pues se le hacen sus honras fúnebres, se hace su oración, el salat ul janazah, se lava el cuerpo 3 veces con agua, esencias aromáticas, alcanfor y luego se envuelve en mantos, ¿sí? Y se pone sobre la tierra. No se pone en un ataúd, no, se pone sobre la tierra con la cara mirando a la Meca. Sí, todavía hoy. Mm, sí. Es muy importante eso, ¿sí? Y dicen los islámicos que cuando la persona muere, en la noche después de la muerte, llegan dos ángeles que se llaman Munkar y Nakir.
Y ellos le hacen tres preguntas importantes al difunto. La primera es, ¿quién es Dios? La segunda, ¿cuál es tu maestro? Y la tercera, ¿cuál fue tu camino espiritual? Si tú dices, mi Dios es Alá, mi maestro es Mahoma y mi camino espiritual es el Islam, entonces yo podría estar en camino del cielo. Obviamente no puedo engañar a estos ángeles. Después de esto, la persona es llevada a un sitio que se llama el Barzaj, que es un punto intermedio entre los cielos y la tierra. Y antes de llevarlas al más allá, vamos a hacer un recreo. Me salí de curso, qué horror, soy espantosa. Sí, pero acá no me dice. ¿No entiende lo que te pasa? ¿A ti te gusta con agüita o así? Sí. Conchita, a ver si es corazón dentro de los corazones, entonces ya que lo demás, si usted se va a cuánto, tiene que se va, pero va a el 8. Es que mi man se va, porque cuál es la última data dentro de 8 días y ya. ¿A dónde va? Ya, yo creo que todavía, creo que eso está muy bien, para pensar que negro sí. Ya se va a hacer siempre. Igual de mal. Pero ¿cuál ustedes tienen si alguna quiere, ya avisar que si alguna quiere, pues el jueves mi mamá va a hacer rescate de literatura española. Y de pronto pongo una virtual, además que mi papá me estoy tratando de convencerlo de que trabaje en un tema que lo que pasa es que cuando yo, una época en que yo no estuve en el colegio y razón para que nos escuches a todas. Muy serias. Aprendan a que eso, y eso es mejor. Pero que lo más posible que se siga no, sin tener que lo pero es que pues aquí. Y no vuelvo por nada distinto a que no fue hora. Mientras trabajé, me tomaba 4 minutos respecto a la mañana. Yo trabajé un pues que pasó, que acá, que ahora, que sí, yo nada de carrera, pero los primeros, porque después tuve 21 años en algo, de los 36, 21, ¿verdad? De que marcó que accidente medicina trabajaba, ella era que no lo veía. Ella sigue en Buenaventura, pero ella ya es la de la Cámara de Comercio, porque había otra en la Cámara de Comercio. Me dije en ese entonces trabajaba en licenciado en la prensa. Tengo un bonita, porque ha tenido que me ayuda más. Que los reyes están tan mirando lo que hago de enterrar los santos, que hagan el mismo chino que parte, sí. Y está viendo el salón, ya que casi los niños se ven que eran de y se cayeron.
Entonces ella en España yo que soy cristiana se llama ese cabello y pues dejar al de tienen esos casos porque es para yo necesitar se comparte bueno fíjate que era aquella de María con la eso de niños no es idea, no voy a preparar el equipo de este era una cuestión de estaba subida las entonces traen la María yo estaba en la Palema que yo estaba en la ciudad entonces iba con ya la princesa pero la iba a las no si acaso esas clases se me queda que todo de vida se sube una tabla de interés que más sí entonces me echaba a los de echaba a los por ahí yo no y después uno va a ver que los crucé lo cual y después pidiendo otra opción de también más para sobre el entonces cuando es más sentido entonces yo palito de chuchito la cara no tiene yo entonces ya no le digo esta mañana para que la algo lo vende porque si el trabajo para una mujer es una Estás en recording. ¿Estoy grabando? Oh my God. esa idea es que uno puede